Hola, bienvenidos a este video del curso de literatura. En esta ocasión vamos a repasar las obras destacadas de Shakespeare y Cervantes en este video titulado Top 5 de obras de Shakespeare y Cervantes. Estos autores tienen muchísimas obras importantes de la literatura. Aquí vamos a mencionar solamente algunas de ellas, pero pueden consultar el resto del contenido del curso para encontrar otras tantas. Estos autores, aunque pertenecen al Renacimiento, realmente son autores que trascienden su época, se convierten en autores universales. A William Shakespeare se le conoció también como el Cisne de Avon por el lugar donde nació, mientras que a Miguel de Cervantes se le conoció como el Manco de Lepanto por una herida de guerra que recibió precisamente en la batalla de Lepanto. William Shakespeare fue muy prolífico, escribió muchísimas obras teatrales, mientras que Miguel escribió de todo. William se dedicó, fue dramaturgo nada más, se dedicó nada más a escribir teatro, mientras que Miguel de Cervantes escribió de todo, aunque se distinguió sobre todo como novelista. Ambos son gigantes de la literatura universal. Uno es pilar de la literatura en español y el otro de la literatura en lengua inglesa. Y en el número 5 tenemos a las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. En esta obra Cervantes muestra su gran talento como novelista. Son novelas moralizantes, pequeñas novelas moralizantes, es decir, que tienen esta intención de describir o de dar consejos sobre cómo actuar ante ciertas situaciones. Están escritas a la moda italiana. Aquí podemos ver la versatilidad para escribir de Cervantes. Algunas de estas novelas son muy ágiles, de mucha acción, y otras son más bien muy profundas, muy humanas. Entre las más destacadas que se incluyen en sus novelas ejemplares podemos contar con La Gitanilla y El Coloquio de los Perros. Y en el número 4 tenemos a Macbeth, esta gran obra del poeta Shakespeare, esta gran obra del Cisne de Avon. Macbeth pertenece a la tercera etapa de las obras de Shakespeare, que como pueden ver en el contenido del curso están divididas en 4 etapas. En esta tercera etapa de Shakespeare básicamente vamos a encontrar sus grandes tragedias, donde están los personajes locos o semilocos o que pierden la razón por algún motivo y que pues terminan siempre en grandes tragedias, ¿no? Algo de lo más destacado de esta obra es el personaje femenino, Lady Macbeth, es decir, la esposa de Macbeth, que es la villana, es una villana impresionante en la historia de la literatura, que no solamente es llevada por la ambición, sino que contagia de ambición a las personas a su alrededor, en este caso a Macbeth, y es capaz de hacer grandes crímenes o de realizar grandes crímenes en busca de saciar su ambición. Otro elemento importante, interesante de Macbeth son las profecías de las brujas, estas 3 brujas a las cuales Macbeth encuentra y que le hacen la profecía de que algún día será rey. Y es interesante porque Shakespeare juega con estos elementos como de la suerte o de la fortuna. También interesante ver el elemento del fantasma, que se le aparece el fantasma de una de las víctimas de Macbeth, su amigo, se le aparece persiguiéndolo, reclamándole. Es también un elemento interesante que vamos a ver en Shakespeare, también en otras obras. Y en el número 3 tenemos a Romeo y Julieta. Esta es una de las obras más populares del poeta, una de las obras más populares de William Shakespeare. Hay una cantidad de adaptaciones al cine y de representaciones teatrales que se siguen haciendo, de óperas con el tema de Romeo y Julieta. Esta obra pertenece a la segunda etapa de las obras de William Shakespeare, estas obras donde el sentimiento del amor es el factor o la característica principal. Es una obra que habla del amor juvenil y que tiene un final trágico. Narra la historia de 2 jóvenes que pertenecen cada uno a familias rivales
el que estas familias son los Montesco y los Capuleto, pero que a pesar de ello esta pareja decide jurarse amor eterno, y lo cual los lleva a un final trágico. Y en el número 2 tenemos a nada más y nada menos que la gran obra de William Shakespeare, Hamlet. Para mí, la obra más importante de este autor. Muchos críticos coinciden en esto, aunque evidentemente Shakespeare escribió muchísimas obras también muy importantes, todas muchas de gran calidad. Sin duda, Hamlet es una de las obras más importantes de la literatura universal. Pertenece a la tercera etapa de las obras de Shakespeare, donde se centra en las tragedias, donde los personajes aparecen locos o casi locos o muy conflictuados. En esta obra se narra la historia del príncipe de Dinamarca, Hamlet, cuyo padre es asesinado a manos de su propio tío, y quien además, por si no fuera poco, se casa con la mamá de Hamlet para poderse quedar con el trono de Dinamarca. A Hamlet se le aparece el fantasma de su padre ya muerto y le exige venganza. Hamlet no es un hombre de acción. Este es uno de los grandes aciertos de Shakespeare, ya que logra crear un personaje moderno en Hamlet. Es decir, un personaje ya no es el caballero lanzado a la acción que inmediatamente se da cuenta quién mató a su padre y va y ejerce la venganza sobre él. No, Hamlet, al enterarse, entra en un gran conflicto porque sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su deber, pero le cuesta muchísimo trabajo decidirse a hacerlo. No es una persona lanzada a la acción, y por eso esto se refleja en la frase famosa de la obra: ser o no ser, hacer lo que debo hacer o no hacerlo, o sea, decidir no hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué es mi responsabilidad? ¿Por qué lo tengo que hacer? Esta pregunta enorme y pesada en los hombros de Hamlet sobre tener que hacer lo que tengo que hacer. Sin lugar a dudas, una obra cumbre de la literatura, y sin lugar a dudas, Hamlet, uno de los personajes más complejos y mejor escritos de la literatura universal. Y en el número 1 tenemos a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta gran obra, obra cumbre de la literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, y que sin lugar a dudas le vale ya un lugar distinguido a Cervantes como uno de los grandes autores de la literatura universal. Esta obra es una sátira que critica a la novela de caballería. Se publicó en 2 partes y narra la historia de Alfonso Quijano, un personaje que era aficionado a las novelas de caballería y que un día pierde la razón y se transforma en Don Quijote de la Mancha, un caballero como aquellos de los que tantas historias leía. Y obviamente, como buen caballero que es, busca a su damisela y busca corregir las injusticias del mundo. Esta historia es muy inteligente por parte de Cervantes, puesto que plantea un juego entre ficción y realidad, donde el Quijote se enfrenta ante molinos de viento que él ve en realidad como si fueran temibles, gigantes. La novela hace un constante choque entre ficción y realidad, y los dos personajes, que son por un lado Don Quijote y por el otro lado Sancho Panza, también representan este choque entre la realidad pragmática, el realismo pragmático de Sancho Panza y el idealismo romántico de Don Quijote. Esta es, sin lugar a dudas, una de las obras cumbres de la literatura universal, y que plantea una filosofía idealista de la humanidad. Hemos llegado así al final del top 5 de obras de Shakespeare y Cervantes. Hacemos un repaso sobre las grandes obras que hemos visto en este video: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth y las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Este fue el top 5 de obras de Shakespeare y Cervantes. Espero que haya sido de su agrado, y los dejo con este fragmento de El Quijote que dice: no puede impedirse el viento,
pero hay que saber hacer molinos. Gracias y hasta la siguiente aventura literaria.